Buen día, saludos cordiales para todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo encuentro en nuestro postdoctorado en criminalística con nuestro seminario Ética y Moral en la Criminalística. Y para dar inicio a este nuevo encuentro, donde vamos a tratar el tema de la distinción entre ética y moral, pero también podríamos llamarla una ética sin moral y una moral sin ética. Y cabe resaltar entre todas las definiciones que surgieron en la clase anterior, en nuestro encuentro anterior, retomar algunos o uno de ellos para emprender el desarrollo de este contenido programático. Y habíamos dicho que la ética es crítica. Si es crítica es ética, si es ética es crítica. Crítica de la ontología con pretensión de superación de lo dado, lo que supone la categoría de exterioridad, como aquello que está más allá de lo ontológico. Mientras que la moral como un sistema categorial teórico y las prácticas fundadas en la totalidad ontológica vigente. El pensamiento moderno colonial reduce la realidad a ser, esto es, a la ontoepisteme. La ontoepisteme es lo que llamamos ser o también realidad, pero la realidad no se reduce al ser. La realidad es también el no ser, y el no ser es transontoepistémico. Por lo tanto, es necesario ir aproximándonos a algunos conceptos o categorías que desde ya van a ocupar relevancia en el desarrollo de los contenidos programáticos de este seminario. La ontología, partamos de la definición de ontología. La ontología, cuyo prefijo onto proviene del infinitivo eimi en griego, que significa existir, y el participio presente es lo existente. La realidad, lo onto es lo existente, mientras que la epistemología viene del griego episteme, en sus terminaciones steme, stimi, que significa pararse sobre. Esto se traduce en el hecho de que pararse sobre es conocer o tratado sobre el conocimiento de la realidad. De tal manera que onto es igual a ser y epísteme es igual a conocer. Estos dos conceptos aparecen por primera vez en el poema de Parménides titulado Sobre la naturaleza. Como todo poema vinculado con ese momento histórico, contiene un alto contenido mítico que puede ser interpretado racionalmente, tal como nos lo recuerda Paul Riquet en su obra La simbólica del mal. Gracias a su riqueza literaria, filosófica y mítica, debemos, sin embargo, cuidar de no caer en una mera interpretación reduccionista
cuando lo necesario es ir más allá y hacer una hermenéutica multiabarcante, como por ejemplo política, pedagógica, ontológica y epistemológica. Por ejemplo, Platón, en su obra La República, y Aristóteles, en su obra La Política, interpretan al ser de Parménides como a Grecia. Grecia es el ser. Más allá de sus fronteras habita el no ser, representado como los bárbaros, los que no eran griegos. Es decir, hacen una interpretación política del poema de Parménides. La ética tiene que ver con el modo de ser en la vida que se va adquiriendo a lo largo de la misma. Recordemos que ethos es la morada, mi yo interno, de donde brotan los actos más humanos, como nos lo recuerda Martin Heidegger. Es pues intencionalidad que guía el hacer. Por otra parte, dentro de la totalidad del sistema, cada quien ocupa un lugar, cumple una función, es una pieza del engranaje, es decir, que somos considerados como algo y no como alguien. Por analogía, el ser es el sistema, el ser es el ser del sistema, y tal como lo define Heidegger en su obra Ser y Tiempo, cuando afirma que, primero, y cito, el ser es el más universal de los conceptos. La universalidad del ser es superior a toda universalidad genérica. 2. El concepto de ser es el más indefinible. El ser no puede concebirse como un ente. Y tercero, el ser no es susceptible de una definición que lo derive de concepto más alto o lo explique por más bajo. Fin de la cita. El poder como dominación lo ha entendido históricamente así. El ser es el poder económico, militar, político, mientras que el no ser es el negado, el oprimido, la víctima, el explotado del sistema, los migrantes, las minorías étnicas, los del sur, etc. La ética consiste en colocarse del lado de la víctima. Debemos convertir al algo del sistema en alguien que per se posee dignidad. El único ser digno se llama hombre, se llama mujer, se llama ser humano. Retomemos el hecho de que lo que prevalece en el sistema es la moral, porque cada quien ocupa un lugar en el sistema, debe cumplir las normas preestablecidas. La norma está primero y la vida está al servicio de la norma. En otras palabras, podemos decir que el sistema cosifica al ser humano, lo enajena objetivándolo como algo. Termina por negarle su dignidad, su vida y el vivir humano en comunidad.
distinguimos por vivir las coherencias operacionales en el proceso de conservar el vivir como lo sostiene Maturana, sino a la totalidad de las condiciones que lo determinan o que determinan nuestro operar. Es un operar reflexivo, es decir, de conciencia y autoconciencia, lo que me permite captar el cosmos fuera de mí, lo que llamamos naturaleza, que no es ajeno o ajena a mí, sino que forma parte de mí y yo de ella. No es algo que está más allá o fuera de mí, fuera de mi vivir, sino en las coherencias fisiológicas y culturales del vivir, coimplicándose mutuamente. Lo traído a colación de nuestro primer encuentro y lo expresado hoy nos lleva a preguntarnos si la ética y la moral son lo mismo, porque suele definirse una en la otra y viceversa. Autores de renombre europeo y de mentalidad moderna colonial terminan afirmando la moral como una ética y la ética como una moral. De allí la necesidad de establecer una distinción que no consiste en una diferencia. Es decir, la distinción es lo que distingue a la ética de la moral y lo que distingue a la moral de la ética. No para confrontarlas, no para separarlas, sino para entender que ambas se coimplican, se complementan, se fundamentan. No puede haber una ética sin moral y una moral sin ética. En ese sentido, presentamos un cuadro que tiene como intencionalidad, tiene un carácter heurístico y pedagógico que en este momento no está de más. Sin embargo, en la plataforma les haré llegar este cuadro para que ustedes lo tengan. Por lo general, lo que voy a decir, lo que hemos logrado construir a lo largo de estos años, no aparece en ningún libro. Algunos elementos fueron tomados de la obra del Paul Ricoeur, el sí mismo como otro, pero la mayoría de los elementos expresados surgen del análisis e interpretación de todo lo leído y estudiado en estos largos años. Entonces colocamos por un lado la ética y por otro la moral, y podríamos decir entonces, en primer lugar, como primera distinción, es que la ética procede del griego ethos, morada, ¿sí? Hábitat, interna. Mientras que moral procede del latín mos moris, que significa igualmente morada. Segunda distinción, la ética es transistémica, no es sistémica. Lo sistémico es la moral, la ética es transistémica. Mientras que la moral, lo que distingue a la moral es que es intrasistémica. Tercera distinción, la ética es metafísica, no en el sentido tradicional de la palabra, lo que se ha
entendido por metafísica, lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Lo que está más allá del sistema. Mientras que la moral es física, es sistémica. Cuarta distinción. La ética tiene que ver con lo que estimamos como bueno, justo, correcto. Y la distinción de la moral es lo que estimamos como obligatorio. Quinta distinción. La ética es intencionalidad. Intencionalidad que brota de la interioridad del ser, de la persona. La moral es normatividad. La sexta distinción es que la ética es autónoma. El único ser en el cosmos que aparece en el cosmos con conciencia y autoconciencia es el ser humano. Solo el ser humano, el hombre, la mujer, tienen autonomía, libertad en el hacer de la intencionalidad de sus actos. La moral es heterónoma, viene de fuera, se nos impone. Séptima distinción. La ética es una vida por vivir, mientras que la moral es una vida determinada. Por eso es que la ética es teleológica y la vida determinada es ontológica. 8. La persona, el ser humano, es lo que cuenta en la ética. En la ética lo que cuenta es el ser humano, la persona, mientras que en la moral es el cumplimiento de la norma. Eso es lo que cuenta. 9. Como ya lo habíamos dicho, la ética es teleológica y la moral es deontológica. 10. La norma en la ética. La norma está al servicio de la vida. Repito, en la ética, la norma está al servicio de la vida, mientras que en la moral, la vida está al servicio de la norma. 11. La ética es transontológica, más allá de la ontología del ser, del ser del sistema, mientras que la moral es ontológica. 12. La ética, en la ética el otro se me revela. Repito, en la ética el otro se me revela en una relación sujeto-sujeto, mientras que en la moral el otro se me manifiesta en una relación de sujeto-objeto, un sujeto objetivado, cosificado. 13. En la ética el poder es para liberar y dar vida. En la moral el poder que niega la vida porque se fetichiza. Un poder fetichizado, una norma fetichizada que se corrompe y corrompe. 14. En la ética el criterio es la vida. En la moral el criterio es la norma, es la ley. Estos son algunos elementos que podemos establecer como distinción entre ética y moral, que valdría la pena una clase especial
para explicar detalladamente cada uno de los conceptos que hemos emitido en este cuadro heurístico, sinóptico, pedagógico. De tal manera que los invito a que lo revisemos, lo estudiemos para que vayamos internalizando, analizando y profundizando en estos temas. De momento ha sido un honor. Nos vemos en el próximo encuentro.